Me gustaría rápidamente presentar a Carlos Pimenta, que es un especialista principal en modernización del Estado, en la División de Gestión Fiscal y Municipal del BID. Tiene más de 20 años de experiencia en temas de modernización de la gestión pública, con experiencia de 8 años en el gobierno de Brasil, 5 como consultor privado y 13 años en el BID, donde ha liderado muchas de las reformas en la región. Tiene títulos de Administración Pública y maestría en Gestión Pública por la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Actualmente en el BID lidera el área de Gestión Financiera Pública en FMM y se dedica a apoyar la modernización de las áreas en los países de América Latina y del Caribe. Muchas gracias, Mario. Vamos a seguir entonces con nuestro evento mientras no llega la tormenta de nieve, pero si llega estamos preparados y vamos a seguir el viernes. Bueno, en mi presentación sobre gestión financiera pública, la clave para la credibilidad y el desarrollo, yo voy a dividir en 3 partes, empezando a hablar de la gobernanza fiscal en general, ¿no?, de los ministerios de Economía y Finanzas y sus agencias, para después ir más específico en los temas de gestión financiera pública, en cuanto a desempeño operativo, a funciones y organización de la gestión financiera pública y sus principales desafíos. Aquí primero hay que hacer una diferencia, ¿no?, de lo que es la política macrofiscal y lo que es la gestión financiera pública. El objetivo de la política macrofiscal es la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico sostenible. Pero el objetivo de la gestión financiera pública es la disciplina fiscal, si hay superávit, déficit, ¿no?, la eficiencia del gasto, la transparencia y la mejora de la gestión pública como un todo. Yo estoy convencido de que para tener una buena gestión pública es necesario, antes que nada, tener una buena gestión financiera pública, que es por donde pasan todos los recursos, que entran los ingresos y salen los gastos. Ahora, entonces, haciendo esta distinción, voy a hablar de las principales áreas de gestión financiera pública, como mencionó Juan Manuel, presidente de FOTEGAL, ¿no?, las áreas hermanas, presupuesto, tesorería, deuda, contabilidad, pero ahí se incluiría también compras públicas, inversión pública, control y varias otras áreas, ¿no? Yo hice una pregunta a Matt Andrews que era, bueno, ¿cómo medimos el desempeño de la gestión financiera pública en un país? Alan Schick, aquí de la Universidad de Maryland, propone 3 grandes componentes para medir el desempeño de la gestión financiera. Primero es el componente fiscal, a ver si un país tiene superávit, déficit, cuánta es la deuda pública, en porcentaje del producto económico, o sea, son los números, los resultados fiscales de un país. Otro componente es la asignación o el componente asignativo. Hay que ver, bueno, cuánto un país gasta con educación, con salud, en los sectores y los resultados que logra con esto. Si un país gasta 4% del producto en educación y sube a 7% del producto, bueno, suben los resultados de los niños en los exámenes PISA. Hay que ver. Entonces, aquí hay todo un tema de la gestión financiera pública relacionada a la asignación de los recursos. Y por último, el componente operativo. El componente operativo es ver cómo hacemos nuestra labor en todas estas áreas de la gestión financiera pública y si hacemos de forma eficiente, a un bajo costo, con información transparente. Y me voy a relacionar ahora un poco el desempeño operativo de la gestión financiera pública con otras variables. Es muy claro que podemos ver aquí una correlación positiva, o sea, entonces hay evidencias empíricas de, ¿no?, que cuanto mejor, por ejemplo, el resultado en los PEFAS, que es lo que mide la calidad operativa de la gestión financiera pública, sus procesos, mejor
mayor el producto bruto de un país, más rico el país. Y aquí para un ejemplo de más de 100 países, lo mismo cuando se hace en renta per cápita. Entonces hay una correlación positiva entre una buena gestión financiera pública y crecimiento económico. Igual hay una correlación positiva entre gestión financiera pública y transparencia y calidad de la gestión pública. Aquí hicimos una correlación solamente con los países de América Latina y vemos que, por ejemplo, si tomamos el índice de presupuesto abierto, Open Budget, cuanto mayor el PEFA, más transparente, más abierto el presupuesto. Igual cuanto mejor el desempeño en el PEFA, menos corrupción, por el índice de percepción de corrupción. Y este último indicador de Kaufman, de efectividad gubernamental, que ahí incluye seis variables distintas, aquí también vemos una correlación positiva. Entonces, la conclusión es que, bueno, la gestión financiera pública sí importa, ¿no? O sea, sí se puede incluso tratar de poner evidencias empíricas sobre esto. Ahora voy a pasar más a un segundo tema de mi presentación, que es del tema de cómo se organiza la función de gestión financiera pública, cómo son los aspectos institucionales y organizativos. Aquí tomé prestado que va a presentar hoy también Richard Allen, una gráfica que me pareció muy interesante de su último libro, que vemos acá los niveles de fragmentación de estas funciones relacionado con la riqueza de los países. Esto también son levantamientos empíricos y aquí vemos que es común que estas funciones fiscales en general están más fragmentadas en países menos desarrollados. O sea, aquí con bajo ingreso está más fragmentado. Entonces, a veces tienes agencias muy separadas, hay una división del poder también por temas políticos, ¿no? Pero conforme el país va quedando más rico, se centralizan más. O sea, ahí se juntan más las funciones fiscales. Esto hay incluso con cuenta única del tesoro, mayor control, la sociedad, la ascensión de la clase media, cobra transparencia. Y después, más adelante, los países más ricos vuelven a fragmentarse. Entonces, muy interesante, porque ahí probablemente, porque ya no necesitan un control jerárquico tan fuerte y hacen un mayor control sistémico. Ya tienen esto en sus sistemas del día a día, ¿no? En senso común de cómo manejan esto. Otro aspecto importante que está relacionado con la fragmentación institucional es la capacidad institucional. Aquí tomé esta gráfica de Fukuyama, de su último paper, en que cuanto mayor la capacidad institucional, mejor funciona la autonomía burocrática. O sea, estamos hablando más fragmentado, la organización tiene más autonomía burocrática. Entonces, pero esto es distinto para cada país. Lo que vemos aquí es que aquí hay como un modelo teórico, no empírico, pero cuando va incrementando la autonomía burocrática, tiene mayor discreción en las decisiones, las agencias, incrementa la calidad del gobierno, pero llega un momento en que la curva baja. O sea, que ya no te va más, no es porque vas a tener más autonomía que la calidad, se va a llegar un momento que no tienes cómo hacer una política realmente a nivel central. Ahora, cada país tiene una curva dependiendo de su capacidad institucional que se mueve en la gráfica, pero la conclusión es que hay límite, ¿no?, para esta fragmentación. Entonces, estos son aspectos generales que impactan la organización en el área fiscal, el ambiente externo, el sistema político, presión ciudadana, a veces bloques regionales, hay acuerdos que hay que hacer cambios también en esta estructura, la relación con los organismos internacionales, también la separación de diseños de políticas de su implementación. Esto impacta en mucho si hay una agencia, ¿no?, que específica no para formular la política, pero para recaudar, por ejemplo. Y esto era solamente una introducción, ¿no?, para pensar esto, ¿no? ¿Cómo entonces estamos ordenados nosotros en la región en temas principalmente de tesorería, deuda y contabilidad y presupuesto? Empecemos con tesorería y deuda. Algunos países tienen tesoro y deuda juntos, otros no. Básicamente en la región, Brasil tiene
el área de manejo de deuda y tesorería dentro de la Secretaría del Tesoro Nacional. Perú recientemente, hace ya un par de años, hizo una reforma y creó la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, y Colombia igual tiene una Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional. Entonces, algunos países tienen junto esto, y claro, ahí para el Tesoro hay la ventaja que si maneja toda la política de deuda, si maneja la emisión de deuda, maneja el registro, maneja todas las etapas, esto de estar junto tiene sus ventajas. Ahora, no es que sea una regla y que se pueda decir aquí que uno es mejor que otro, no. Hay países que tienen separado la función de tesoro y deuda en oficinas distintas, en Hacienda, como México, Argentina, Costa Rica, todos que están ahí, pero lo importante es que cuando estén separados, que usen la misma información, que tenga una estructura, o sea, que el mensaje sea unificado al mercado, que esté totalmente integrado. Entonces, si vemos cuando hablaba de aspectos más teóricos, o sea, cada país puede tener más o menos fragmentados sus funciones en gestión financiera pública, pero lo importante es que si está fragmentado, esté integrado, ¿no? Y aquí, si hacemos un análisis más en detalle de las funciones de tesorería y deuda, vamos a ver que depende, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿quién es responsable por hacer la estrategia de deuda, ¿no? Y quién es responsable por la emisión de la deuda, y quién hace el registro y monitoreo, y quién hace los pagos. Entonces, aquí vemos que Brasil, Perú y Colombia tienen todo centralizado, ¿no? Tesorería y manejo de deuda. Chile tiene separado una oficina de deuda pública, pero solo para hacer la estrategia de deuda, porque la tesorería igual hace el registro y el monitoreo. Entonces, Chile también tiene bastante integrado. Y otros países tienen esto separado, tiene oficinas de crédito público, direcciones generales, pero lo que podemos ver acá sí, la emisión de la deuda hace la tesorería, ¿no? Junto con el Banco Central, ¿no? Bueno, entonces haremos aquí una corrección, porque aquí está. Entonces está. Entonces, bueno, pero participa, ¿no? Bueno, aquí lo que quiero decir es que, bueno, que lo que se diferencia acá es que una cosa depende de cada etapa de esto, ¿no? O sea, lo importante es que si la tesorería para hacer una gestión activa de caja tiene va a hacer emisiones, va a captar recursos en el mercado, o sea, va a estar con el Banco Central, o sea, cómo esto se relaciona con una oficina de deuda pública, si está dentro y quién lleva cada una de estas etapas, ¿no? Ahora, para el tema de la contabilidad, aquí tenemos, bueno, los tesoreros, los contadores juntos, ¿no? Aquí hay una propuesta de por qué hacemos esto, ¿no? Igual, en Brasil están juntos en Hacienda y en general en el Caribe se ve mucho esto, de tesorería con contabilidad. Ahora, en otros países de la región, hasta para invitarlos acá tuvimos que hacer toda una investigación, porque por ejemplo en Chile es la Contraloría que lleva la contabilidad. En Colombia hay una contaduría que está bajo Hacienda, pero es una contaduría en separado. Ya en Argentina, Uruguay hay contadurías también, pero más integradas en Hacienda. Y en otros países no hay contaduría y no es la Contraloría, es un área de contabilidad. Son direcciones separadas en Hacienda, pero son de distintos rangos. En algunos casos hay una dirección directamente al ministro, en otros casos está más abajo. Entonces, aquí una hipótesis es, bueno, que si Tesoro y Contabilidad están juntos, podría facilitar la automatización contable. O sea que vamos a tener un panel sobre esto y claro, que cuando se hace un pago, que se pueda generar automáticamente los registros contables. Si están separados, tienen que estar más integrados, más coordinados, es un esfuerzo adicional. Y aquí lo mismo, ¿no? De las funciones de tesorería, sea la emisión de normas, solo la reglamentación, el registro contable mismo y la consolidación contable. Son distintas, ¿no? Son distintas áreas que hacen esto. Entonces, aquí lo importante es esto, es tener claridad de cómo se dividen las funciones y si no están juntas, cómo se integran. Pasando ahora a los desafíos, ¿no? Del área de gestión financiera pública.
Creo que aquí hay un cambio de paradigma. En los años 80, 90, con la crisis de la deuda en la región, yo creo que el foco principal era tener información para el control fiscal. Y de ahí viene la cuenta única del Tesoro, los sistemas integrados de administración financiera, leyes de responsabilidad fiscal, topes, marcos fiscales en general. Y esto fue muy importante e incluso hay países que todavía no cerraron todavía este ciclo. Pero ahora, a partir de los años 2000 y principalmente ya en esta década, yo creo que hay un cambio que se necesita una información para la transparencia, la credibilidad y la eficiencia y calidad del gasto. O sea, cada vez más la gestión financiera pública tiene que subir a otro rango. O sea, no es solamente querer controlar, y sí proveer toda la credibilidad, la transparencia, ¿no? Entonces, la calidad de la información que tenemos en los países depende mucho de las áreas de tesorería, contabilidad, deuda, o sea, de ahí viene todo, ¿no? De la gestión financiera pública. Vamos a ver cuáles son los principales desafíos en las áreas de tesorería y contabilidad. Voy a pasar porque cada uno de estos temas mencionaré en específico. Primero, la cuenta única del Tesoro. Creo que este es un primer paso para una gestión moderna de caja, para tener una gestión más eficiente de la liquidez, pero todavía no son todos los países de la región que tienen una cuenta única realmente que abarca todas las áreas. Si preguntamos a los 26 países de la región, todos dicen, no, yo tengo una cuenta única. Pero no, cuando se va más adentro se ve si está realmente todo ahí, ¿no? Y muchos siquiera remuneran los saldos de la cuenta única del Tesoro. Recién ahora en Paraguay se va a empezar, ¿no? En otros países, o sea, esto es algo importante, ¿no? Y ahora los países que realmente avanzan y tienen una cuenta única con una cobertura amplia, como el caso de Brasil, por ejemplo, ahí empiezan otros temas, ¿no? que venimos discutiendo mucho en el foro de tesorerías, que por ejemplo la relación con el Banco Central, porque ahí empiezan a acumular un saldo en esta cuenta única y el Banco Central tiene un objetivo distinto de la gestión financiera pública. El Banco Central tiene que hacer la política monetaria, mientras que quien hace la gestión activa de caja es la tesorería, ¿no? En Chile básicamente se tiene una gestión así más avanzada. Entonces, esto mismo cuando se logra la cuenta única, entonces empiezan otras discusiones. Hay un paper de Mario Pessoa muy interesante de la relación del Banco Central con tesorerías, cómo hacen en Europa, los acuerdos, los comités, ¿no? Otro desafío que sigue son los sistemas de administración financiera. Sin duda facilitan las reformas de gestión financiera pública en general, pero los avances tecnológicos, lo que vemos es que cada vez más disminuyen la vida útil de estos sistemas. Nosotros en Brasil, cuando se hizo el CIAF primero, me acuerdo que era en COBOL, 500 servidores, estos sistemas duraban 20, 30 años. Hasta hoy vemos en el sistema financiero privado, ¿verdad?, sistemas informáticos de 30 años funcionando. Ahora en todos los países hacen un nuevo CIAF, pasa 5 años y ya dice, no, necesitamos otro. Esto no funciona más. Ya la tecnología ya está obsoleta. Entonces, para esto hay que prepararse, ¿no? O sea, los cambios tecnológicos imponen soluciones cada vez más flexibles para que se pueda ir perfeccionando un sistema conforme avanza la tecnología. Y la automatización contable sigue siendo un desafío muy grande de la gestión financiera pública en la región. Cuando un país va a hacer un nuevo sistema de administración financiera, siempre nos pregunta, pero ¿cómo hacemos la automatización? Va a haber un panel sobre esto acá. Digo, mira, no es solamente un tema de sistemas, pregunten ahí a Brasil cuántos contadores están ahí por detrás haciendo las tablas de eventos hace 25 años, 50, 80, es algo, o sea, están haciendo adelantado, o sea, pensando cuando se hace un pago, como que el asiento contable se hace en varias partes de forma simultánea. Entonces, hay que ver esto, que no es algo solamente de tener un sistema que te hace esto, el sistema tecnológico. Hay que estar ahí la gente que define estas reglas y las perfecciona día a día. En el área
de contabilidad todavía sigue el desafío de la consolidación contable, ¿no? Para que pueda incluir todos los niveles de gobierno y también las empresas públicas, las agencias. Esto en los países muchas veces no se ve. Y la contabilidad de costos, o sea, más allá de los asientos contables y los balances financieros, poder extraer información contable para la toma de decisiones, o sea, también vamos a tener un panel sobre esto acá de discusión, la transparencia, ¿no? Portales de información, que sea información accesible con motores de búsqueda, que se pueda bajar la información y trabajar esta información, cambiar, ¿no? En planillas, o sea, si no, la información no se puede entender, la información simplemente poner en un site no funciona, ¿no? Y por fin, el tema de la contabilidad por competencia y patrimonial. Igual cuando pregunto a los países, ¿no? Si cómo están avanzando en IPSAS o en NIC-SPE, todos dicen, no, estamos bastante, estamos aquí. No vamos a adoptar las IPSAS. Vamos a hacer una armonización, vamos a hacer una adaptación, una convergencia. Pero ahí uno no sabe si esta convergencia es 99% de las IPSAS, 70%, 30%, o sea, depende, o sea, es algo que todavía falta entender mejor, ¿no? Ahora, James Chan, que de Illinois nos va a hablar sobre esto, pone muy bien que es un nuevo paradigma para la gestión financiera pública tener la contabilidad por competencia y patrimonial. Ahora, más allá del reglamentar esto, hay que poner en operación, a ver cómo realmente los que hacen los registros contables puedan hacer, ¿no? Esto, y más que esto también la información que viene por detrás, porque el contador, ¿qué hace? Hace el registro. Ahora, alguien tiene que decirle cuánto se valoraron los activos, ¿no? Cuánto se valoraron los pasivos. O sea, tiene que venir, o sea, no es una obligación solamente del contador, es un desafío liderado por la contabilidad, pero que va mucho más allá, ¿no? Y aquí incluso quiero enfocar un poco que lo que dijo Santiago Levy al inicio, hoy en la apertura, que es la información sobre activos y pasivos, ¿no? Pero lo que vemos en la región, que un cambio que está pasando acá en esta gráfica, va más allá de la región, son 110 países, se ve, ¿no?, que antes estaban todos en solamente cash, o sea, solamente manejo de caja, y que a partir de los años 90 es que ahí empiezan a moverse por competencia, por devengado. Es algo reciente, ¿no? Incluso aquí en Estados Unidos fue en 1998. Chile hace más tiempo con estándares propios, Colombia ha avanzado en esto, ¿no? Pero si vemos en los países de Europa, Oceanía, o sea, no es un tema que podemos decir que todo el mundo está en esto, no, es algo reciente, es algo que no es trivial, no depende solamente de la contabilidad, y que en América Latina todavía hay un largo camino por recorrer, América Latina y el Caribe, porque aquí no es solamente poner en una ley y poner un plazo y después alargar este plazo para el otro año o el otro año. Hay que ver cómo operativizar esto y los costos políticos, financieros para esto, ¿no? Ahora, ya voy llegando al final, quiero hablar un poco de las ventajas de esta nueva contabilidad, pero ahí me voy a centrar más en la valoración de los activos y pasivos. Porque a veces en un país igual nos dicen, mira, ¿para qué vamos a gastar 50 millones de dólares para hacer una contabilidad? Están ahí, que entreguen sus balances en el día correcto, ¿no? Y ya, no, o sea, yo creo que para el país esto es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque en este nuevo paradigma no es solo controlar, es ser transparente, ¿no? Y como dijo Santiago, no puedes engañar a todos todo el tiempo. O sea, no vale la pena esta cultura que nosotros tenemos en nuestro país a veces de querer intentar esconder las cosas, no funciona más. Claro que hay distintos tipos de activos, ¿no? Financieros, inmuebles, bienes públicos, reservas naturales, las empresas públicas que hay que ver más en detalle, pero para tener una mayor transparencia del resultado de la gestión financiera pública es necesario conocer sus activos y pasivos. Por ejemplo, un país si vende activos y ahí logra un superávit fiscal muy grande en aquel año, tiene que haber bajado en su patrimonio de activos
la cantidad, porque si no va a ser una ilusión fiscal, no va a presentar esto. Hubo casos acá en Estados Unidos de estados que vendieron todos sus inmuebles, tuvieron un gran superávit, hicieron un leasing de todos los inmuebles al día siguiente para seguir usando. O sea, un alquiler. Entonces, esto es una ilusión fiscal, o sea, tiene que aparecer en el balance. La gestión financiera pública tiene que integrar todas estas funciones. Lo mismo si cuando compra la adquisición de un activo, esto tiene que aparecer, ¿no? Porque si no, puede ser, a veces tuvieron un superávit pequeño, pero estaban en este momento comprando activos importantes para el Estado. Entonces, sin una contabilidad realmente que apure estos activos, no vas a tener como realmente tener una transparencia de los resultados fiscales. Y esto tiene todo que ver con un mayor acceso al crédito y menor volatilidad económica, ¿no? Claro que depende también de la cantidad de activos que tiene un país y la liquidez de estos activos. Si tiene riquezas naturales que son difíciles de sacar, esto no es un activo así no tiene tanta liquidez, ¿no? Pero el reconocimiento de los pasivos de largo plazo con transparencia siempre es el mejor camino para un país. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos hay una deuda pública de 10 trillones de dólares por bonos. Ahora, si se suma la seguridad social, va a 15 trillones. Y no hay problema, llega a 100% del producto, pero lo que interesa al mercado es que haya transparencia. Ahora, en nuestros países, cuando la deuda pública llega a 50, 60%, ya, oh, no, qué problema, ay, mi Dios. ¿Por qué? Porque el mercado ahí estima cuántos son estos pasivos. Estima por su cuenta. Y cada uno estima distinto. Entonces, si no tienes la información así, buena, de calidad, o sea, hay más volatilidad. Y sin duda ninguna, cuando hay una crisis económica, los países más transparentes, con la contabilidad más moderna, con todos los activos y pasivos valorados, ¿no?, registrados, tienen mayor acceso a crédito en los mercados y a un menor costo financiero. Entonces, esto es cuando dice que hay un cambio de paradigma. Gestión financiera pública no es solo controlar, es transparencia para tener muchas ventajas después. Bueno, y aquí hay otra ventaja, por ejemplo, las empresas, para el cálculo sostenible de las tarifas de servicios públicos. Una empresa de agua pública. Carlos, 5 minutos. Gracias. Una empresa de agua, por ejemplo, si hace la valoración de todas las tuberías, y hoy hay empresas tercerizadas que ahí hacen esto, ponen un robot y miden, ven cuánto está, ella puede después lanzar esto en su contabilidad, lanzar la depreciación, incluir en su tabla de costos, y esto hace parte de la negociación con la agencia reguladora. O sea, entonces, las tarifas públicas de energía, agua, de todo, o sea, si tiene una buena contabilidad, si tiene una depreciación, esto, que es el costo del financiamiento de las inversiones futuras, van a estar en la tarifa, si no, no van a estar. Esto también con una valoración de activos y pasivos, hay una mejor programación y calidad de la inversión pública, incluso intersectorial, ¿no? Y las asociaciones público-privadas. O sea, cuando hacemos una asociación público-privada, por ejemplo, para hacer una obra, una carretera, entonces el sector privado toma el riesgo de obtener el financiamiento, el riesgo de la licencia ambiental, el riesgo de la obra, si va a haber una piedra en el camino, toman riesgos, pero se endeudan. Pero después el Estado va a tener que pagar, son pasivos ciertos y contingentes que va a tener que pagar. Lo correcto, entonces, es que él debería lanzar este pasivo en su contabilidad y después después que recibió la carretera, a cada año lanza la apropiación contable de la parte que hizo, que dividió en tantos años, ¿no? Entonces, y esto te da transparencia también para tener claridad de los compromisos futuros, ¿no?, de los pasivos, de la deuda. Entonces, en síntesis, es esto, ¿no? O sea, mejor gestión financiera pública para tener mejor transparencia, mejor eficiencia del gasto y con esto más resultados y más desarrollo. Entonces, por esto vimos al inicio que los países, o sea, más desarrollados, hay un impacto positivo de una buena gestión financiera pública. Entonces, este es el momento de transformación en América Latina. Esta es la oportunidad, hablando de gestión financiera pública, ¿no? Y aquí está la importancia de tesorería y contabilidad.
Sin duda el presupuesto también tiene su importancia, pero está mucho más abocado a la asignación de los gastos, a la eficiencia del gasto, a un presupuesto por resultados, temas de evaluación. Acá hay que generar información de calidad. Entonces es muy importante que Tesoro y Contabilidad tengan esta integración, ¿no? Y hacer esto con pragmatismo, porque reformas demandan costos, capacidades, ¿no? Fuerte capacitación, entonces hay que ser pragmático, decir, bueno, esto no es solo salir bien en la foto, como decía Matt Andrews, no. Si va a tardar 2 años, ok, va a tardar 5, 10, que sea, pero tengamos esto con claridad, con transparencia. Estos son, o sea, los impactos, ¿no?, de la modernización de la gestión financiera pública en todos estos temas que he mencionado. Y entonces quería ahora resumir todo lo que hablé en 30 minutos en una sola palabra. O sea, si logramos modernizar toda la gestión financiera pública, y todo esto lo hacemos ¿para qué? Para una sola cosa, credibilidad. Muchas gracias. Seguimos con Richard Allen, que es consultor senior del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario y investigador asociado del ODI. Trabajó muchos años en el Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, el programa Sigma de la OECD y el Tesoro del Reino Unido. Ha participado de misiones en más de 60 países del mundo, en todas las regiones, y es coeditor de un manual, International Handbook of Public Financial Management, que ha sido publicado en agosto de 2003 por Paul Graham Macmillan, y ha recibido una maestría en Economía y Finanzas Públicas por la Universidad de New York en el Reino Unido. Richard, you have 15 minutes. Okay. Please, the floor is yours. Thank you. Good morning, and I'm very glad to be here for this conference. And I'm going to talk a bit about some work that I started off when I was working at the World Bank a couple of years ago, and now continuing to work on in the IMF with some colleagues on the functions and organizations of ministries of finance, or as we call them, central finance agencies. Carlos touched on this issue in his presentation, but I wanted to bring out some additional issues. Thank you. So first of all, I'll talk about what is a central finance agency and what are central finance functions. Then I wanted to talk a little bit about how these organizations have been changing in recent years, and then give a few examples which will be relevant to your perspective related to state treasuries, public debt offices, and public accounting systems. And finally, to talk a bit about how you might measure the capacity and capability of central finance agencies. Now, I've only got 15 minutes. I could talk for an hour on this topic at least, but I'll try and keep it very short. So what is a central finance agency, first of all? Well, this is a collection of ministries and agencies responsible for formulating and implementing the finance functions of government. So it's wider than a Ministry of Finance or a National Treasury, for example, because some line ministries also exercise finance functions, so do central banks, so do other entities of government. So it's a broader concept than simply the Ministry of Finance. Why are central finance agencies important? And I should say here that increasingly in the IMF, we're being asked by finance ministers to look at their organizational structures. I was recently in Kenya advising the new National Treasury on its reorganization. I've done similar work in Cyprus under an IMF and EU program, in Malaysia and in other countries. So this is a growing topic. And the organization of CFAs is important because it helps strengthen
budgetary and fiscal institutions. It helps achieve the fiscal consolidation objectives that have become very important following the global financial crisis, and to achieve the fiscal targets and objectives of the government, and more fundamentally to achieve more efficient and effective delivery of public services through the budget. And the analysis of organizations doesn't only involve technical issues, systems, business processes, IT systems, and so forth, but as Matt Andrews was emphasizing in his presentation, a lot of other what's sometimes called political economy factors, institutional issues such as historical issues, the culture of a country, and other institutional aspects. So it's very important when you're looking at these organizational structures, not only to look at the organogram, the formal structure of the Ministry of Finance or the National Treasury, but also to consider the wider organizational issues that are involved. What are central finance functions? Well, there are many of them. This is a very complex field, as you will know. And in the work we've been doing, we've divided these into two parts. One are policy functions, such as the formulation of fiscal policies, the analysis of fiscal risks, the development of tax policies, the formulation of the budget, policies on national accounting, which is mentioned in the previous presentation, policies on public procurement, the regulation and management of financial institutions, and the management of public assets. So on all these areas, there are very important policy issues, which are one of the core functions of the Central Finance Agency. On the other side, there are functions that are more transactional or operational in nature, such as financial reporting, internal control, the management of debt, the administration of revenue and customs, collection of taxes and customs revenues, the management of government contracts and the issuing of contracts. So there are policy issues on the one hand and transactional issues on the other hand. And when you think about the evolution or the development over time of central finance agencies, it's important to bear this distinction in mind. Now, in our work, we've kind of tried to look at how organizations and CFAs have been evolving over time. And there's a traditional approach, which you still find in many low-income countries, and what we call an emerging approach, which is what you tend to find in advanced countries. And there are various aspects of this which I think are worth highlighting. Under the traditional approach, central finance agencies or ministries of finance tend to have a rather short-term focus. They don't think very much about the medium-term or longer-term developments of fiscal policy. They tend to focus largely on transactions, and they employ large numbers of people to do that. They tend to be rather closed and introspective organizations. The secrecy of the budget is very important. I remember when I used to work in the British Finance Ministry, the Treasury, great emphasis was placed on secrecy of information. Very little information was published about the budget or about the government's fiscal policies. Now the situation is very different, but 20 years ago, it was a very secret organization. Centralized control environment. The Treasury controls expenditure directly, very low levels of accountability, and very poor levels of transparency. The focus is on centralized control, a very narrow strategic perspective, a focus on central government rather than general government and the wider public sector, and large, very formal, hierarchical organizations. That's the old way of doing things, and it's still the way in many low-income countries you'll find that the way their organizations are structured. The emerging approach, which you'll find now in many, if not most, advanced countries, you have a much more integrative culture, focusing on policy issues and the interrelationship between them, analyzing fiscal risks, and so on. A much more open, communicative, and consultative working environment.
a decentralized control environment in which the focus of attention has been shifted to line ministries and agencies to actually implement the budget, and the role of the Central Finance Agency is much more to monitor fiscal developments. A broader strategic perspective focusing on the wider public sector, state enterprises, local government, and the fiscal risks that these institutions impose, and smaller, more flexible central organizations focusing on core policy issues, with many operational tasks being devolved to line ministries. Looking at the Treasury, these have changed. State treasuries have changed over time. Traditionally speaking, and I'm drawing here on a very interesting paper that Mario and Mike Williams wrote, one of the IMF technical notes and manuals. Traditionally, the Treasury's main role was as a government payment office to manage all government payments centrally or release cash to ministries, departments, and agencies in the central bank or commercial banks. The central bank had a number of roles: to manage domestic monetary conditions, to act as a fiscal agent for government, to run the government's bond and treasury bill auctions, to provide other banking services to the government, and also to retain a wider responsibility for regulating the financial system. The consequences of this model were that you tended to get excess government liquidity, short-term volatility in money markets and bank liquidity, potential conflicts between the efficient cash management of cash and the government's monetary policy goals and operations, and central bank lending to the government that increased the monetary base. So an emerging model has come about in which the central bank focuses on monetary policy. The Treasury has developed its functions, taking many over from the central bank, and the banking sector provides banking services to the Treasury and ministries as required on a transparent and fully costed basis. So there's been a change over the last 20 to 30 years in the way state treasuries are organized, and this is in line with the general model that I presented a little earlier. So now you have a system where on the left side of this chart, the role of the finance ministry is basically a policy function to administer the system of releases of funds, to prepare in-year financial plans, to manage and supervise the central payment system, to supervise government bank accounts, to supervise and monitor the overall execution of the budget, to approve in-year reallocations of resources, to approve supplementary budgets, and to approve end-year carryover requests, whereas the ministries do the operational tasks. They administer the execution of the budget, they make commitments, they procure goods and services, they prepare requests for payments, and so on. So there's a distinction here between the policy functions, the supervisory functions carried out by the Ministry of Finance, and the execution functions, the operational functions, which are largely carried out in many countries now by the ministries and agencies. Debt management, already covered in Carlos's presentation, also a very much evolving function. In the early 1990s, there was a lot of fragmentation of government debt portfolios across different institutions. Domestic and external debt were often managed separately by different institutions. The fragmentation led to uncoordinated borrowing, lack of a coherent strategy for managing debt, and inefficient costing and management of risks. And the fragmentation led to the emergence of specialized debt management offices with greater autonomy. So here's a chart from a recent chapter in an IMF book by John Gardner and Brian Alden, which shows how the institutional arrangements have developed. Some, on the left side of the chart, have become separate or independent
debt management officers or officers working under the agencies of the finance ministry. Others are retained as departments within the Treasury or the Finance Ministry, or in some cases within the central bank. But the trend has been towards setting up more independent and autonomous debt management offices, and this is the trend which is, I think, happening over recent years. Public accounting. Similarly, you get a wide range of institutional structures. In some countries, the External Audit Agency or the General Accounting Office is responsible for public accounting policy, for setting standards and policies on accounting. An example here is Chile. In other countries, an independent agency, an accounting standards board, is responsible. And this is especially true in countries of the Westminster or Anglophone tradition of governance. So you have an independent agency separate from government which sets the accounting standards for the private sector and the public sector. In other countries, responsibility still lies with the finance ministry, or the finance ministry takes advice from some independent entity, an accounting board, and interprets those rules for its own purposes. And some countries, and I was recently in Malaysia and also in Mozambique, where this is happening, are relying largely on international accounting standards to set their national standards, using the IPSAS standards. So again, this is an evolving area. A lot of models being used, but a trend towards the use of accounting standard boards or bodies as a way of setting the standards for national accounting. And that's in line, I think, with the trend towards greater transparency in public accounting and in the development of fiscal policies. A word now briefly on capacity and capability. How do we define these concepts? Capacity, really, of an organization is determined by its inputs, the amount of human resources it uses, the business processes it uses, the IT systems, and the financial resources. By the capability of an organization, we're talking about the ability to transform these inputs into better budgetary and fiscal outputs and outcomes. And the transformation is determined by the many factors that make up the organization, not only the formal structures, but also these political economy factors that Matt Andrews was talking about. But the key thing here is to focus on capability, because that's really a measure of how an organization is functioning. How do we measure capability? Well, there is no one measure. I mean, you can measure it in terms of how a central finance agency produces information in a timely and consultative and transparent way. So some people may say that you look at capability by looking at its financial reports, the policy papers that a CFA publishes, its response to questions from Parliament and so on. That's one measure of capability. Another more fundamental measure is to look at the achievement of outcomes on fiscal policy indicators like the fiscal deficit, public debt, or the economic growth rate. Another measure may look at the policy advice being provided to ministers on all sorts of issues related to fiscal policy. But that's extremely difficult to measure because that advice is normally confidential. Or you might look at the specific operational outputs of the CFA and try and see how useful those are, how valuable they are, and how timely and accurate they are. Looking at the annual budget. 2 minutes. Okay, nearly finished. The fiscal reports and other outcomes. So there are various ways of measuring capability. And in the work we're doing at the IMF, we're trying to look at these and see which are the most practical in operational terms and how we might measure these. Again,
simple chart just to look at the tools that are available to evaluate capability. This is a chart based on some private sector work done for private companies, looking at the various inputs and outputs and outcomes of, in this case, this is purely illustrative for a Treasury Department, and you can use some of these indicators in assessing both the capacity of an organization and also its capability. The idea is to develop a checklist of indicators that could be used in evaluating capability. And again, you can drill down below these various indicators to look in much more depth in each of the areas. But again, we're working on this to try and see whether we can develop some tools for measuring capacity and capability. I won't go into this, but this was meant to say, well, there are lots of drivers of change which have occurred in different countries. You need to understand these in order to analyze how organizations are evolving. There are changes in political power, external factors such as constitutional change, technological changes which also drive change, for example, the development of financial management information systems, and external pressures from Parliament, international financial institutions like the World Bank and the IMF to make fiscal policy more transparent, and so on. Finally, I'm like Matt Andrews, I'm going to make a brief reference to the book that was mentioned, the International Handbook of Public Financial Management. I didn't bring any flyers along, I'm afraid. I don't have any at the moment. But if you want to buy the book, which I strongly recommend, you can go to Amazon.com and just type in the International Handbook of Public Financial Management, and then make your order by Visa or some other credit card. And extremely good value for money, I can tell you. Some references I've just referred to. Thank you very much. La próxima apresentação vai ser hecha por Jorge Domper, que é o Tesorero Nacional de Argentina, que está sustituindo Raúl Rigo, o subsecretário de Presupuesto de la Nación, que não pude participar do evento por questão de agenda no Ministerio. Jorge es argentino, licenciado en Economía, tiene estudios de posgrados en macroeconomía, econometría, acumulación de crecimiento, programación de políticas financieras, gestión macroeconómica y cuestiones relacionadas con el sector financiero. Se desempeña como tesorero general de la Nación Argentina desde 1989, con una pequeña interrupción de 2 años, cuando desempeñó el coordinador de proyecto de consolidación de la reforma de administración financiera gubernamental, que fue al momento financiado por el BID. Bueno, nuevamente excusar al licenciado Rigo, el subsecretario de Presupuesto. Tuvimos que enfrentar una tormenta especulativa contra la política del cambio de la Argentina, y entonces esta es la contingencia, el tesorero. Bueno, pero comentamos un poquito su presentación y la idea es que esta tarde hagamos una suerte de puente entre esta presentación y la de la tarde para no mortificarlos demasiado con mi participación, digamos. En principio, la idea que queríamos compartir con ustedes fundamentalmente es que la administración financiera gubernamental en la Argentina, y como un poquito mi referencia de antecedente lo menciona, desde el año 89 estamos allí administrando el Tesoro, ya lleva más de 20 años también la reforma de la administración financiera gubernamental, con lo cual la idea es compartir con ustedes un poco cómo ha sido ese desarrollo expresado en el marco organizacional, en el marco normativo, y finalmente cuáles han sido, en todo caso, las metodologías o las prácticas que nosotros hemos desarrollado y que entendemos que pueden servir en este tipo de eventos para compartir y para de alguna manera luego dar lugar a la interacción. Como ustedes, digamos, conocen nuestra ley, la 2456, que como mencioné data del año 1992,
definió en su alcance la administración financiera gubernamental, se constituyó en una de las leyes de referencia de la época como un conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarios para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible. Toda una definición, todo un conjunto de contenidos teóricos fuertes, digamos, que normalmente acompañan el marco normativo. En el caso particular de la Argentina, la ley está organizada en diferentes títulos y lo que yo diría en este caso, en función de las presentaciones que se fueron realizando, fíjense que en nuestro caso el cuerpo normativo principal, la ley, está ya, digamos, tratando de mostrar la visión que se tenía en ese momento de migrar el viejo sistema de contabilidad a un sistema integrado. De hecho, la ley en su contenido entonces regula los 4 órganos rectores principales, contabilidad, presupuesto, tesorería, crédito público, y no conformes con eso, inclusive avanza porque regula el sistema de control tanto interno como externo en la Administración Nacional de la República Argentina. Con lo cual, tenemos entonces, desde el espíritu de los legisladores de la época, una visión de modificar esta visión fragmentada previa para ir a una visión un poquito más amplia, general, de lo que es la gestión financiera gubernamental. Para que tengan ustedes mínimamente una idea del alcance de esta ley en términos de instituciones u organismos dentro del sector público argentino, distinguimos brevemente para que refieran o tengan en cuenta que nuestro país es un país con una forma de gobierno representativa, republicana federal, o sea, hay un gobierno central y hay 22 provincias. Este sector público provincial y su segundo nivel de gobierno, que serían los municipios, no forman parte del sector público nacional no financiero. ¿Por qué? Porque tienen autonomía para resolver sus presupuestos. Dentro de lo que sería el sector público nacional, nosotros enfocamos aquellas entidades, instituciones que están administradas dentro del presupuesto público y otras que consolidan en el presupuesto público. Sobre este último grupo serían las empresas, algunos entes que han logrado cierto nivel de autonomía, como nuestra Administración Federal de Ingresos Públicos y los llamados fondos fiduciarios. Respecto del peso relativo dentro del presupuesto de estas instituciones en términos del PIB, acá tenemos una referencia del presupuesto 2014, el PIB alcanzaría los 512.000 millones de dólares y la participación del sector público nacional oscila alrededor del 29%. Dentro de esto, las normas que regulan la ejecución del presupuesto prácticamente contemplan o abarcan al 24% del gasto, siendo relativamente menor el impacto de los otros entes y de los fondos fiduciarios, como acá estamos tratando de reflejar. Con lo cual, también la mirada o la visión de centralización desde el punto de la administración, el gerenciamiento de los recursos públicos que empujan la política fiscal, estaría bastante, digamos, concentrada en la gestión financiera gubernamental que depende del Ministerio de Economía. En razón de ello, acá les mostramos rápidamente, si bien tenemos una decena de ministerios, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene varias dependencias, secretarías de Estado, dentro de las cuales hay 2 que tienen que ver con el negocio de la administración financiera gubernamental por sus competencias. Una de ellas es la Secretaría de Hacienda y la otra es la Secretaría de Finanzas. Como suele ser de estilo, dentro de la Secretaría de Hacienda encontramos, a través de la Subsecretaría de Presupuesto, la dirección de 3 instituciones fundamentales, la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contraloría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación. En el caso de crédito público, de la Secretaría de Finanzas tiene bajo su tutela la Oficina Nacional de Crédito Público. La misma ley potencia estas instituciones constituyéndolas en órganos rectores de la administración para cada uno de estos campos de tarea, de actividades, y por eso mismo deben regular el funcionamiento y de los sistemas que cada una de ellas
monitorea, y de esa manera se va exigiendo una competencia coordinada de estas funciones. Tal vez un comentario es que la Ley de Administración Financiera lo obliga al Ministerio de Economía a, digamos, generar esta figura de coordinación responsable de la Administración Financiera, que en este caso, como mencioné, está bajo la competencia de las dos Secretarías de Estado. Esto es importante desde el punto de vista estructural. O sea, por un lado tenemos una norma que de alguna manera ha tenido en su desarrollo y despliegue una visión integrada, y también esa misma norma como compele a las instituciones que rigen o que regulan el sistema de administración financiera que tenga que haber una cierta coordinación o consistencia de política. En base a aquel marco normativo, en base a esta estructura, también la ley va generando como objetivos de política que deben ser alcanzados a lo largo del tiempo como metas, si ustedes quieren, del impacto que se espera genere la modificación normativa. Entre ellas están estos principales issues: enfoque de sistemas de integración de procesos, recuperación de la cultura presupuestaria. Esto fundamentalmente porque la ley se sanciona luego de una época de muchísima hipersensibilidad desde el punto de vista financiero económico, problemas de deuda, problemas de altos niveles de inflación. Entonces se establece, entre otras cosas, una política de estabilidad monetaria, pero fundamentalmente con la idea de recuperar al presupuesto como herramienta para la asignación de recursos. Se contempla ya la visión de orientar el presupuesto hacia ciertos resultados, ir modificando la mirada del presupuesto como una asignación de medios para empezar a pensar el presupuesto en función de sus fines o de sus productos finales. Ahí aparece otro tema, que es la medición de los costos de producción pública y la administración eficiente de fondos y de crédito público. Esto fundamentalmente porque el sistema de crédito público, hasta la reforma de la ley, estaba escindido de la administración del Ministerio de Economía, y fundamentalmente esa gestión estaba en cabeza del Banco Central de la República Argentina. Cuando se absorbe la función de crédito público dentro del Ministerio, se contempla la creación de esta Oficina Nacional de Crédito Público específica para resolver las funcionalidades que están previstas y obligaciones que le establece la propia ley. Finalmente, lo que se postula es que este gerenciamiento que va a tener la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas en materia de coordinar los sistemas de administración financiera tiene que contemplar fundamentalmente la gestión de las instituciones públicas que se supone que ellos están tratando de orientar y gobernar. Fundamentalmente estamos hablando de las unidades ejecutoras de presupuestos, las distintas unidades administrativas, y por eso se habla y se menciona como objetivo la constitución de una red de información financiera oportuna y confiable. Es decir, el conjunto de las instituciones que deben ejecutar el presupuesto, orientadas por las normas que establezcan los órganos rectores, tiene que fundirse en un resultado que permita, digamos, fundamentalmente exponer de manera transparente las cuentas públicas. Y el otro enfoque que también se toma, digamos, a partir de los enunciados de la ley, es la posibilidad de avanzar en el gobierno electrónico como un medio, un mecanismo para eficientizar la gestión de gobierno. A partir de estos comentarios, yo diría, y un poco adecuando la idea de la presentación en función de lo que se ha hablado, creo que el foco de la reforma en el caso Argentina tuvo como yo diría, como cosa más interesante, poner énfasis en la integración de procesos de la gestión de la administración financiera. Esto es, a través de la orientación que da la clasificación presupuestaria, los planes de contabilidad, se buscó que esta integración de los sistemas se relacionara con la gestión, tanto de las unidades ejecutoras en los procesos que ellos tienen que administrar, cuanto
en las competencias propias de estos órganos rectores en las materias específicas, ya sea programación financiera, programación de la ejecución. En el caso del presupuesto, nosotros tenemos una herramienta fundamental, que es la que nos liga a la administración del presupuesto con la tesorería, que es la programación de la ejecución. Esto hace que haya una coexistencia a través del proceso de la programación de la ejecución financiera entre presupuestos y tesorería de manera convergente. Como tenemos una autoridad política común, este sistema, la autoridad política debe garantizar esa selección. En el caso de contabilidad, por ejemplo, otro proceso interesante es el del registro, como se habló acá. El registro de las operaciones del Tesoro deben tener previamente la autorización desde el punto de vista presupuestario de la partida, en el caso de los gastos, o inclusive del rubro, en el caso de los ingresos, y estas dos consideraciones deben reflejarse en el plan de cuentas de la contabilidad general para que cualquier transacción que opere el Tesoro tenga impacto en la contabilidad general. Finalmente, un comentario con relación a crédito público. Como os mencioné, crédito público y tesorería estamos separados con competencias diferentes, pero en el caso de la Argentina vamos a hacer una pequeña corrección porque la tesorería solo emite deuda de corto plazo. Sí somos el back office de todas las operaciones de deuda, pero no somos el front office en todos los casos, solamente en el caso de emisiones propias. Pero en general, justamente para nosotros, la Oficina de Crédito Público un poco opera como no solo la que es la encargada del registro de la deuda a través del SIGAD, etcétera, carga e interactúa permanentemente con el sistema integrado por la gestión de la deuda, y en particular con nosotros también se complementa porque ellos tienen lo que llamamos el programa financiero, el programa de colocaciones de deuda que debe nutrir el programa financiero que está relacionado, o programa de la ejecución presupuestaria que relacionamos con la oficina de presupuesto. Con lo cual, sintéticamente, más o menos la idea es que a través de este conjunto de acciones pudimos integrar razonablemente la gestión de todos estos procesos. Y el actor fundamental, que creo que es el que Raúl les quería compartir en todo esto como elemento aglutinador, ha sido el diseño, el desarrollo y la actualización, algo que acá se mencionó del sistema de información financiera, el integrado de información financiera, nuestro CIDIF, ahora denominado ICIDIF. Como después vamos a comentar algo del ICIDIF, voy a pasar rápidamente a por qué Raúl quería mencionar el desarrollo del ICIDIF como un elemento que ha colaborado, ha cooperado a lograr esta integración de procesos. Fundamentalmente porque en esta evolución que yo les comentaba, nosotros comenzamos con un sistema integrado de información financiera que al comienzo solo pretendía concentrar registros agregados de información global de las instituciones, estábamos totalmente descentralizados, habíamos dicho, fragmentada la información, y el ICIDIF propone, el primero del ICIDIF, digamos, propone la concentración a nivel central para poder manejar la política financiera del Estado, como objetivo más macro. Luego, en la medida que avanza la tecnología, avanzan los desarrollos, nosotros fuimos creciendo en relacionar la gestión presupuestal con la gestión institucional de las organizaciones. Jorge, dos minutos. Dos. Y eso se ha... Sí, no, entre tu brasilero y yo... No, ya está. Ya. Yo te tomé por dos. Está bien, ¿no? En ese contexto, creo que lo que tiene, les decía, de bueno comentar, es que hemos tenido que enfrentar esta cosa de la actualización, la migración, y eso no solo lo ha sufrido, si ustedes quieren, los órganos rectores, sino también las instituciones que acompañan el proceso. Entonces, ¿qué cosas vimos, sobre todo el año 2002, 2001, que es cuando empezamos a administrar de manera mucho más abarcativa, a descentralizar la operación, a incluir muchísima cantidad mayor de usuarios a la gestión dentro del ICIDIF? Bueno, por un lado, que tomamos una estrategia de despliegue incremental, o sea, fuimos de dejar de instalar un sistema completo, fuimos a migraciones modulares, de manera que no fuera tan traumática
el cambio ni para las instituciones ni para los desarrolladores, que en todo caso son las propias organismos que deben regular el funcionamiento del sistema. Tratamos también de mitigar de esa manera el rechazo al cambio permanente, a las modificaciones. Lo otro que está a continuación que nos parece importante es la alta participación de la organización. Por un lado, lo que se hace, hemos constituido un comité, por eso en calidad de secretario ejecutivo del comité también me toca hoy hablar de esto y de contabilidad, porque hace 10 años que estamos coordinando lo que sería el comité de la reforma de la administración financiera gubernamental. Ese comité reúne periódicamente a los órganos rectores y tiene competencias para solicitar la participación de otras instituciones, algunas pilotos, algunos órganos de control. La idea del comité es que plantea su planificación estratégica a 3 años. Ese plan estratégico de la subsecretaría, en este caso, involucra a los 4 órganos rectores e involucra a su interfaz con las instituciones o unidades ejecutoras. Con lo cual, esto también ha sido una práctica que nos ha ayudado a coordinarse todo el esfuerzo. Y, obviamente, en estos 20 y pico de años hay que decir que en materia específica de administración financiera se ha mantenido una, digamos, continuidad desde el punto de vista del apoyo hacia estos objetivos de política. Y bueno, en cuanto a la hechura, también hemos tenido un poquito de, si bien el ICDIF es un desarrollo in-house, se ha terciarizado mucha de la gestión a partir de la participación fundamentalmente de universidades nacionales en áreas técnicas que han complementado el esfuerzo central, el núcleo duro de desarrollo que está en la Secretaría de Hacienda. Y eso nos va permitiendo que este desarrollo tenga costos razonables en su diseño, pero también en su despliegue e implementación. Finalmente les dejo esto como para compartir. Esa tarea de participación ha tenido algunos pivots fundamentales, que es, primero, construir la visión objetivo compartida de la organización, de todos los actores, identificar metodologías de trabajo, cómo vamos a desarrollar esa interacción, cuáles son las guías que vamos a tener para poder corroborar y monitorear el plan de acción, este compromiso preliminar y constante de las autoridades y fundamentalmente el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Creemos que es muy importante destacar en esto el hecho de los recursos humanos que operan en el cambio son los mismos que operan habitualmente en la gestión de las transacciones. Entonces, se ha dado como toda una, digamos, una línea de trabajo que enfatiza no solo la capacitación, sino también en alguna medida el coaching de estos recursos para que puedan ser verdaderos agentes de cambio. Y una gran tarea de sensibilización, difusión hacia adentro, pero también hacia afuera. Y esto incluye fundamentalmente, como les dije antes, las instituciones que cogobiernan de alguna manera con su gestión la administración financiera. Bueno, gracias. Ahora tenemos la charla de don Juan Manuel López Molina, que es contador público y auditor. Tiene 27 años trabajado en el Banco Central de Guatemala y 19 años en el Ministerio de Finanzas Públicas. Y es interesante porque ha trabajado 5 años en la contabilidad del Estado y 14 años como subtesorero o tesorero de la Nación. Es catedrático de la Universidad de San Carlos por 24 años y ahora es presidente del Foro de Tesoreros Gubernamentales de Latinoamérica, FOTEGAL. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que ya estamos al filo del mediodía. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Les voy a presentar la forma en que estamos operando la parte financiera en mi país, Guatemala. Para empezar, tenemos aquí un organigrama de la estructura organizativa del ministerio. Esto justamente está contemplado en la ley del organismo ejecutivo y luego en la ley orgánica
interna del Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, la organización está a la cabeza el despacho del Ministro de Finanzas Públicas. Luego hay 3 despachos viceministeriales, uno que tiene el área de administración financiera, el otro el área de ingresos y evaluación fiscal, que tiene de alguna forma una relación estrecha con la superintendencia de administración, superintendencia esa es la superintendencia recaudadora de los impuestos, la SAT. Y el otro viceministerio que se encarga de los asuntos puramente internos. Tal vez lo importante de resaltar aquí en esta parte es la relación que hay, digamos, del ministerio con la SAT, porque la SAT, digamos, tiene alguna independencia operativa, está descentralizada y tiene alguna autonomía. Pero el ministro de Finanzas y el viceministerio de Administración Financiera forman parte de la directiva de esa institución. Entonces hay una relación entre las dos entidades para justamente realizar la evaluación fiscal y política fiscal que se utiliza. Luego, como se ve en el organigrama, tenemos que el despacho del Viceministerio de Administración Financiera depende de la Dirección Técnica del Presupuesto, depende también la Dirección de Contabilidad del Estado, Tesorería Nacional, que así se le denomina allá, y la Dirección de Crédito Público. Entonces, ¿cómo se observa la coordinación, digamos, de esa parte? Está concentrada en ese ministerio y las 4 entidades o dependencias dependen de ese mismo ministerio. La relación más estrecha que hay es justamente con la contabilidad, que yo a última hora le denomino como que fueran dependencias hermanas, pues. Y con nosotros, pues, somos primos, ¿verdad? Que también tenemos alguna relación, no tan estrecha como con la contabilidad. Luego, las principales funciones que están designadas a cada una de las dependencias, tenemos en el caso de la Tesorería Nacional, es el ente rector del sistema de tesorería. Y se habla en nuestra normativa que dicta las normas no solo internas de la tesorería, sino también hacia los ministerios, que en cada ministerio, no cabe duda, también hay unidades de tesorería, de contabilidad, de presupuesto, únicamente crédito público ya no hay. Entonces, en ese sentido, digamos, la Tesorería Nacional dicta algunas normas que deben aplicar todas las unidades de administración financiera de los ministerios. Luego, otra de las funciones principales es programar y administrar los flujos de ingresos y egresos del Estado, o sea, nuestro flujo de caja, que es nuestra herramienta principal. Luego, centralizar y administrar los ingresos y egresos del presupuesto del Estado en la cuenta única del Tesoro. Más en otra lámina les platico justamente de eso, que ya estamos avanzando. Ya este año tuvimos los primeros productos, digamos, ya de utilizar la cuenta única. Luego, la descentralización operativa de los procesos de pagos en las unidades de administración financiera. Es decir, todo el proceso de adquisiciones, de cotizaciones y todo lo relativo de la unidad ejecutora con su proveedor está totalmente descentralizado. A la tesorería lo único, incluso el registro de la cuenta, a la tesorería únicamente le corresponde, digamos, realizar los pagos a través del sistema bancario nacional. Luego, coordinar con la Dirección de Crédito Público la colocación de bonos del Tesoro y otros títulos valores de deuda pública para cubrir algunas deficiencias de caja. Similar a lo que decía el señor tesorero de Argentina, la función directa
de la colocación de deuda a mediano y largo plazo es la dirección de crédito público. A Tesorería le corresponde coordinar siempre con crédito público la colocación de la deuda a corto plazo, es decir, letras de tesorería que no exceden, digamos, del ejercicio fiscal. Por su parte, algunas funciones, las funciones principales de la Dirección de Contabilidad del Estado son las siguientes: ser el ente rector del sistema de contabilidad integrada gubernamental. También dictar las normas de contabilidad integrada gubernamental para el sector público. Aquí incluye incluso incluye a las entidades descentralizadas y autónomas, porque la ley, digamos, orgánica del presupuesto está dirigida al cumplimiento de todas las entidades descentralizadas y autónomas, lo cual es supervisado, por decirlo así, por el ente fiscalizador, que es la Contraloría General de Cuentas, que tiene ámbito en el gobierno central y también en las entidades descentralizadas y autónomas. O sea, todas las entidades que manejan recursos estatales, recursos públicos. También administrar el sistema integrado de administración financiera, que justamente desde el año 97 se emitió una nueva ley del presupuesto que tiene una estructura similar a la que mencionó el señor tesorero de Argentina. Están las partes que corresponden a la contabilidad, a crédito público, a tesorería y al presupuesto. Y justamente eso está integrado. Es decir, al hacer una operación en la contabilidad afecta a todos los módulos. La tesorería, cuando la tesorería efectúa un pago, también se hacen los registros, digamos, automáticos. Por otra parte, también le corresponde entre otras funciones, a la contabilidad del Estado realizar las operaciones de ajuste y cierres contables y producir anualmente los estados financieros. Luego, la relación que existe dentro de tantas funciones que hay que hacer coordinadamente con la contabilidad del Estado, tenemos aquí las principales: la coordinación de procesos y procedimientos de ejecución presupuestaria. De ahí tenemos la clasificación, registro y conciliación automática de ingresos, cuentas de caja única para la implementación de la cuenta única del Tesoro en todas las entidades del sector público, registro de la ejecución presupuestaria. Luego, alguna relación que hay para definir las políticas de la gestión de caja y deuda. Existe un comité que está también normado, hay un reglamento aprobado a través de un acuerdo ministerial, en el cual se da vida al Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria, tiene las funciones y atribuciones siguientes. Es donde se definen las políticas de asignación de recursos financieros. También evalúa la colocación de bonos y letras de tesorería. En este sentido, previo a hacer una colocación de bonos o de letras, el comité evalúa el flujo de caja que le presenta la tesorería para autorizar la emisión y la colocación de las letras. Luego aprueba las cuotas de compromiso, de vengado y pago. Y eso también es en función de la proyección de ingresos que se vaya a tener y de la colocación de bonos y de la obtención también de recursos a través de préstamos de organismos multilaterales y bilaterales. Luego, también este comité supervisa las proyecciones de la ejecución presupuestaria y financiera. Este comité está integrado por el Viceministerio de Administración Financiera,
También lo integra el viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación, el director técnico del presupuesto, el tesorero nacional, el director de crédito público, el director de contabilidad del Estado y el director de análisis de política fiscal. Cabe agregar aquí en esta parte de que además hay otro comité que se encarga de la evaluación, de la colocación de la deuda pública, es decir, la deuda bonificada, de colocar los bonos. Es un comité que se llama Comité de Adjudicación de Bonos, y también de las letras de tesorería, y es justamente está integrado por los mismos funcionarios. Lo único que aquí se agrega al asesor jurídico del ministerio, que es que levanta un acta y le da también, como quien dice, validez a ese evento. Esto viene funcionando, les digo, tal vez hará unos 8 o 10 años, más que todo para la transparencia, digamos, en la colocación de los bonos, porque ahí participan, digamos, como demandantes de los bonos, parte que son instituciones financieras del Estado, como cualquier otro inversionista, digamos. Y este proceso de la deuda, de la adjudicación, digamos, de los bonos, se hace a través del Banco Central. Es decir, Finanzas hace su programación de las fechas que quiere salir de los plazos de la deuda, y se la remite al Banco Central. Luego el Banco Central es el que hace la gestión, las comunicaciones a los inversionistas, y los inversionistas presentan sus posturas, por decirlo así, sus requerimientos de inversión al Banco Central. Y este comité es el que evalúa los requerimientos de los inversionistas, adjudica, luego informa al Banco Central, y el Banco Central es el que a última hora notifica a los inversionistas que han salido favorecidos, que han salido, digamos, adjudicados en sus requerimientos, recibe los recursos y los acredita a la cuenta única del Tesoro. Solo hice esta aclaración porque son dos comités totalmente diferentes, es decir, el nombre, pero últimamente los integrantes, a última hora los integrantes son los mismos. Luego la coordinación entre caja y deuda, que está esa situación de que en unos países están digamos, bajo la misma coordinación, y en otros están separados. Pues para nosotros consideramos que independientemente de que las oficinas de deuda y caja estén integrados o separados administrativamente, es indispensable que exista una efectiva coordinación, ¿verdad? Que todos que todos vayan por el mismo rumbo y no cada quien pues quiera jalar para lados diferentes, ¿verdad? Ese es un criterio pues que nosotros sostenemos y que consideramos que la coordinación es muy importante. Luego, solo quisiéramos compartir los principales proyectos en los cuales estamos trabajando en este tiempo. Consideramos tal vez en un plazo una proyección tenemos como de un año y medio para consolidarlos, y es justamente la cuenta única, que con asistencia de los organismos y justamente la inquietud, digamos, de nosotros como tesorería, consolidar el tema de la cuenta única, justamente ha salido con la experiencia que hemos adquirido aquí en el foro de tesoreros, que casi desde que empezamos en Lima se tocó este tema, y justamente hay unos países que van muy avanzados, otros que estamos con la intención de ¿cómo se llama?, de consolidar este procedimiento, digamos, de manejar los recursos, pero ustedes saben que esto es una cuestión de cuesta en la parte política. La parte política de los estados cuesta mucho,
porque las instituciones están acostumbradas a manejar sus recursos y no quieren que se les quite la chequera. A nosotros nos costó mucho desde un principio Por hablar de chequera, 2 minutos. ¿Sí? recoger, nos costó mucho recoger, digamos, las chequeras de los préstamos, la deuda externa multilateral no bonificada, porque antes todos tenían chequeras y no teníamos ni los registros, la contabilidad no sabía bien cuánto había ingresado, cuánto se estaba pagando, en fin, no estaba eso bien controlado. Entonces, y con la ayuda de los organismos se trató de quitarles la chequera y hacerles hicieron 2 cuentas. Si un ministerio manejaba el tema de salud, bueno, este préstamo es para la salud, pero vamos a tener una cuenta es del Estado, llega al Banco Central y simultáneamente se le va a trasladar a su banco. Pero eso hizo que hubieran normas, se normó esa situación, que para deber de dar un siguiente visto bueno para un siguiente desembolso, la tesorería tendría que dar un visto bueno para que rindieran cuentas. Recibieron el dinero, informen en que ya lo ejecutaron, ya registraron el presupuesto, ya hicieron los proyectos, entonces eso costó mucho. Y eso es lo que nos está costando con la cuenta única. De tal manera que llevamos prácticamente desde el año 2000, empezamos con fuerza del año 2012, año 2012, pasamos casi todo el 2013 y la modificación, porque teníamos que poner una modificación en una norma, en la ley presupuestaria, la ley de presupuesto, perdón, que a última hora se logró en diciembre del año pasado incluir las propuestas que se hicieron. Y ya con esto hoy estamos trabajando, ya salió el reglamento, ya estamos trabajando y les decía, ya tuvimos el primer producto porque ya empezamos a hacer uso de ese recursos de que ahí están, pero como no están integrados a la cuenta única, teníamos que salir a vender letras. Entonces ya empezamos con eso y vamos avanzando, consideramos que les decía, tal vez un año y medio estamos consolidados con eso. Luego estamos trabajando con una tarjeta institucional de compras, que nosotros para sustituir los recursos que se dan de fondos rotativos, le llamamos así para no llamarle tarjeta de crédito. En donde consideramos que vamos a tener un gran ahorro porque ya no vamos a repartir recursos al inicio del año a todas las instituciones y se le va a dar una tarjeta de compra, que en lugar de anticiparles recursos, vamos a ver que ellos compren al crédito. Luego, lo último, una clasificación de registro y conciliación automática de todos los ingresos. Hoy día tenemos una conciliación y registro contable automático de los ingresos, pero únicamente de ingresos tributarios, es decir, solo los impuestos. El resto de otras operaciones que se hacen está conciliándose manualmente. Entonces estamos trabajando en estos grandes proyectos dentro de otros. Yo creo que se me tiraron 2 minutos. Muchas gracias.